César Vallejo, considerado uno de los mayores innovadores de la poesía universal, nace un 16 de marzo de 1982 en Santiago de Chuco. El poeta tuvo que pasar por muchas adversidades. Una de las primeras fue completar sus estudios superiores debido a la falta de dinero. Pero a base de esfuerzo y sacrificio logra egresar y culminar su carrera en filosofía. La noticia del deceso de su madre fue algo que lo devastó, ya que él se encontraba en Lima y no pudo asistir al funeral. También se vería involucrado en un conflicto al cual lo llevaría a su injusto encarcelamiento por hasta 113 días. Muy a pesar de todo esto, Vallejo usó estas experiencias para fortalecer sus escritos, sacando obras como Los Heraldos Negros y Trilce. Un 14 de julio de 1923 viajaría a Europa, donde conocería a su esposa, Georgette Philippard, quien sería un pilar importante en su vida. En Francia logra ganarse el respeto por sus grandes obras. Nuestro poeta falleció un 15 de abril de 1938 en París, y él deja con su muerte un legado de numerosas obras. Una de estas obras fue Fabla Salvaje, publicada un 16 de mayo de 1923. Por eso, a través del siguiente Draw My Life, tenemos la dicha de narrarles la novela que nos cuenta cómo una relación debido a una enfermedad se convierte en una relación tóxica. Continuemos. Balta Espinar y Adelaida eran un matrimonio muy unido, hasta que una mañana, cuando él se levantó de su lecho, se dirigió al espejo y vio a alguien pasar detrás. Al voltear, el espejo cayó y se rompió en varios pedazos. Luego llegó su esposa y le contó atemorizado lo sucedido a la hora de la cena. Mientras tanto, una gallina cantó como si algo fuera a suceder, y Balta, asustado, con voz tímida, dijo: «Ahora sí pasará algo». Balta y Adelaida eran felices hasta entonces. Balta amaba tiernamente a su esposa, admiraba cada parte de ella. Él pasó su luna de miel lleno de delicias, rebosante de ilusión y muy confiado en los años futuros del hogar junto a Adelaida. Ambos eran campesinos, Balta agricultor y Adelaida una mujer de casa. Un día Balta estaba lejos de su hogar y su mujer estaba agobiada de los quehaceres del hogar. Entonces fue a su corral y sacó a Rayo. Atándolo en el patio fue a traer unas tijeras y empezó a pelarlo mientras cantaba un yarabí con voz dulce. Cuando de pronto llegó Balta y le preguntó qué estaba haciendo, a lo que Adelaida sonrió y solamente le dijo que ya había terminado. Balta exclamó: «¿Qué tal, mujercita?». Desde aquel día en que Balta vio una sombra a través de su espejo, tenía pensamientos lúgubres atormentando su felicidad. Ese suceso que vivió Balta no lo dejaba tranquilo. Pensó que era producto del desvelo, pero no podía quitarse la intriga de que había pasado por detrás de él. Al día siguiente, Balta compró un nuevo espejo sin comentarlo a su esposa y deseó volver a ver aquella sombra, pero esta vez no ocurrió nada. En septiembre, cuando comenzaron las cosechas, Adelaida estaba muy débil, tanto que no podía cargar la alforja, diciéndole a su esposo que por favor la ayudara. Balta preguntó: «¿Estás enferma?». Adelaida bajó sus ojos dulces de mujer con un suspiro. En ese instante, Balta se dio cuenta que su mujer estaba embarazada. Preguntó emocionado: «¿Desde hace cuánto?». Ambos se abrazaron llorando de felicidad. Adelaida respondió que desde julio. Balta, al escuchar esto, recordó con un pensamiento sombrío el suceso de la sombra que vio, sintiendo escalofríos porque dicho acontecimiento fue en julio. Balta, al llegar de su trabajo, en la laguna frente a su casa les dio de beber a sus bueyes, y en ese momento ve una sombra reflejada en el agua. Pensando que tenía a alguien a sus espaldas y preocupado, empieza a buscar por su alrededor. Por esos sucesos que pensaba en decirle a su esposa respecto al tema. El siguiente domingo se fue al pueblo y se encontró con un viejo amigo a quien le comunicó lo que le había sucedido. Entre risas, su amigo le dice que le pasaba lo mismo y que podría ser señal de locura y que tenía que cuidarse. Balta tenía pesadillas constantes, pero Adelaida trataba de ayudarlo. En los días donde aparecía la lluvia, se sentía un ambiente sombreado. Los animales se ponían agresivos y Balta se desesperaba. Adelaida le recordó de nuevo que debían ir al pueblo y Balta de manera grotesca le responde: «Aún hay mucho que hacer». Algunos días después, Balta estaba en su casa y al frente de ella había unas palomas y animales silvestres, pero de un momento a otro Balta empezó a llorar, diciendo: «¿Por qué?». Pues lloraba así. ¿Por qué? Una clara evidencia que estaba perdiendo la cordura.
Luego se tranquilizó y fue a su dormitorio, pero volvió a salir, esta vez tropezando con el estadillo de madera. En su mano traía un espejo, con el cual se miró y se desconoció. No sabía si el reflejo del espejo era él, quedando atónito. Balta empezó a celar a su esposa. Cada que iban al pueblo aumentaban sus celos y cada vez se alejaba más de ella por los pensamientos que lo atormentaban. Hasta aquellos momentos, la esposa del campesino no había notado nada de aquel momento desconocido, ya que el afecto que tenía por Balta la había cegado. Sin embargo, ella veía que su esposo ya no era el mismo de antes, y no se imaginaba el porqué de todo esto. Cuando Balta regresaba al atardecer, luego de su solitario y largo peregrinaje por los páramos, su esposa le esperaba con ansias en su hogar. Salió al patio e inmediatamente le preguntó a Balta en dónde había estado, pero él entró sin mencionar nada al respecto. Al día siguiente, Santiago ingresó a la habitación de su hermana, donde observó a Adelaida sumamente triste, pero no le preguntó nada en absoluto. Sumido completamente en celos, Balta cuchilla psicológicamente a Adelaida. Poseído por el dolor, le preguntaba si se encontraba bien. Seguidamente reclamaba y exclamaba: ¿qué había hecho él para que la vida lo tratase así? Él nunca había sido un holgazán o un vicioso, reprochando que él solo tuvo amor y ojos para una sola mujer. Ella. Todo esto con una voz de adoración hacia su esposa. Adelaida, ante esta situación, decide acercarse a Balta y decirle: «Oye, Balta, por Dios». A lo que éste respondía con furia: «Cállate, cállate, déjame en paz». Adelaida decide arrodillarse ante su esposo y ponerse a llorar. Después, Balta con una voz llorosa decía: «Tú has muerto ya para mí». En esa misma noche, Balta la lleva a la casa del pueblo y lo obliga a vestirse de negro. Luego de esa noche, decide volver al campo, abandonando a Adelaida. Por la mañana, Balta decide subir el risco donde yacía un sol caluroso y el cielo estaba completamente despejado. Todo esto era como una pintura para él. De repente, Balta sintió que alguien rozaba su espalda. Pavorido, realizó un movimiento brusco hacia adelante y su caída hacia el abismo fue instantánea, horrorosa, espeluznante. Aquella tarde, Adelaida estaba en la casa del pueblo, inconsciente del terrible destino de su marido, demacrada y llorando en la cama. Doña Antuca estaba sentada en el umbral del dormitorio, viendo dormir a su nieto que nacía esa mañana, niño que de vez en cuando, sin motivo alguno, gruñía del dolor. Una vela encendida ante el altar. Su piloto giraba lentamente, llorando, y cuando la mano temblorosa de su abuela lo sacó y lo arregló, lo encontró mirando con añoranza la puerta que daba al corredor. Fauna Salvaje toca dos temas que aún se siguen viendo en la actualidad. Lo primero son las enfermedades mentales y lo crucial e importante que es tratarlas a tiempo por la salud mental del individuo. Este es el caso de Balta, quien por nunca tratar su esquizofrenia termina cayendo por un rizo, teniendo un trágico final para él. Lo segundo es la violencia intrafamiliar. Podemos apreciar un Balta completamente cegado por celos inexistentes. Tal es esto que termina agrediendo de manera verbal, física y psicológicamente a su esposa, estando embarazada. Nuestra recomendación es que todos deberíamos informarnos sobre las enfermedades mentales, cómo afrontarlas y sobre todo si vemos a una persona sufriendo o padeciendo una enfermedad mental, ayudarlo. Lo mismo con la violencia intrafamiliar. No quedarnos callados al ver casos de violencia. Es por eso que creemos que Vallejo escribió esta novela con el fin de hacer reflexionar a sus lectores sobre estos delicados temas. Muchas gracias por su atención. Si tienen alguna duda, pueden escribir en los comentarios, les estaremos respondiendo.